Pero bueno, nos metemos en otro de los temas que fue realmente uno de los temas que mayor agenda informativa tuvo durante la semana, que pasa, Cristina, por una decisión adoptada por la jueza Santo Tomé sobre una niña de 13 años abusada en la localidad de Alvear. Sí, esto sucedió en Alvear, como bien decías, un llamado anónimo al juzgado advierte de que había una nena, una chica de 13 años con un evidente retraso madurativo embarazada. El secretario toma la denuncia, informa a la jueza, informan a la policía constata esto, la madre de la menor hace la denuncia. En ese momento, según trascendió, la madre pide que se le practique el aborto, se hace primero una técnica abortiva, no funciona por el estado avanzado, se hace una microcesárea, de esta manera se interrumpe el embarazo. Posteriormente, médicos informan, ya interviene la jueza de familia, que dadas las circunstancias, ellos recomendaban una ligadura de trompas, y esto es lo particular también en este caso, porque autoriza a la jueza con el consentimiento informado de la madre, atendiendo el estado de la menor y que esta circunstancia. Paralelamente a esto se toman muestras de ADN para determinar quién fue el abusado, porque hasta este momento eso está totalmente impune y no se sabe. Ese más o menos es el caso que generó, por un lado, repudio, por otro lado, se planteó que fue un buen accionar y rápido de las juezas que intervinieron, pero otra vez la cuestión de la interrupción del embarazo sobre el tapete, en el contexto en el cual el lunes de la semana pasada se empieza a debatir la reforma del Código Penal. Saludamos al doctor Carlos Benítez Meave, que es integrante del grupo de abogados de Correntinos por la Vida, y a la doctora Nora Maciel, que es defensora de pobres y ausentes. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué dicen? Bueno, queremos un poco conocer la opinión que tienen con respecto a este caso, doctora, ¿no? Comenzamos con usted. Bueno, este caso en realidad sorprendió primero por una decisión en el sentido de favorable en relación a la interrupción del embarazo. Por otro lado, también uno plantea que estas cuestiones no deberían judicializarse, pero bueno, tratándose de una menor y con retraso madurativo, es lógico que se haya solicitado la autorización respectiva. Y celebro en este sentido la decisión de la justicia, primero porque esto responde también a la vigencia de nuestro Código Penal actual, es decir, es uno de los supuestos en los que está contemplado el aborto como no punible. Doctor, en esto ni siquiera intervino lo que es el famoso protocolo, o sea, este caso es un caso típico de aborto no punible del Código de 1921, ¿no? Sí, sería así, y lo que ocurre es que nosotros en Corrientes no tenemos protocolos de abortos no punibles todavía, es decir, lo que tendríamos, creo, medianamente aplicándose es el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y las pautas del fallo FAL. Pero Corrientes en sí no tiene su propio protocolo, como sí lo tienen otras provincias. Y como te decía, este es un caso típico de aborto no punible y creemos que es la mejor decisión que se ha podido adoptar con relación a los derechos de la niña en este caso, porque bueno, hay recomendaciones de organismos internacionales respecto de no hacer transitar a las niñas un embarazo porque implica tortura. Segundo, porque ponen en riesgo la vida de la niña, el curso del embarazo. Y tercero, porque bueno, se trata además de una violación, es decir, por la edad de la menor, por supuesto, ¿no? 13 años. Doctor, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que ha pasado? Bueno, mire, yo me encuentro en una situación difícil de opinar porque, ante todo, no conozco las decisiones judiciales, no conozco el trámite, solo he tomado conocimiento a través de la página Ius Corrientes, que es la página del Superior Tribunal. En primer lugar, aún sin conocer las decisiones, yo considero desacertada la decisión. Considero desacertada porque, de acuerdo a las normas que integran lo que podríamos decir el bloque constitucional operativo en la especie, la vida siempre es un valor sagrado y el artículo
86 no opera, puesto que es una cuestión elemental, a mi modesto criterio, es una cuestión elemental de teoría general del derecho, que cuando después de una norma se dicta otra que es incompatible lógicamente con la anterior, hay una derogación tácita. O si se quiere, se tornaron inconstitucionales, esto es, al adherir el país a la Convención sobre los Derechos del Niño, con la reserva que está en la ley 23.849, al adherir con esa reserva, el derecho de la vida es sagrado para el menor. Y no conozco el procedimiento, pero desde ya me parece que tuvo que haber estado asistido por un asesor de menores distinto del de la madre, que el menor tenía derechos que son inalienables, no la persona por nacer no puede manifestarse, y era el débil, era el tercero en este conflicto, y sus derechos no fueron oídos. Para ser más claro, o para ser más concreto. Para ser más claro, ¿esta niña hubiera tenido que parir su hijo a los 13 años? ¿Cuántos años? 13 años. Fruto de una violación, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo que es una situación muy dolorosa. En eso estamos todos de acuerdo. El problema es si la solución es terminar con la vida de una persona por nacer. ¿Y a su criterio? Mi criterio era que no se debió interrumpir. Ajá. Exactamente. ¿Y quién lleva adelante la vida? La niña de 13 años. Es una situación desgraciada, pero sí. ¿Una niña usted cree que está en condiciones de ser madre Con psicológicamente? retraso Mire, madurativo. yo le voy a contar una cosa. Hace más o menos 6 años, si no me falla la memoria, 6 o 7 años, se produjo un episodio parecido en el departamento de San Miguel. Pero la cuestión jurídica tramitó acá, en los tribunales de acá de Corrientes. Pues bien, la chiquita tenía 10 años, mucho menos, tiene 13, o sea, es adolescente. Tenía 10 años. Se consiguió, actuó, según creo, actuó la asesora, no recuerdo qué asesor de menores, pero en cualquier caso, una asesora de menores que actuó diligentemente, consiguió gente que contuviera, que le diera apoyo de todo tipo a la menor, y hoy la madre está en 4º año del colegio secundario y la chiquita está a buen recaudo, criada por la abuela también. No voy a contar los mayores detalles, pero es un caso que yo creo que la gente de la... ¿Usted cree que una niña de 10 años por decisión propia decide tener relaciones sexuales? No, sin duda. ¿Que es a su voluntad? ¿Que decide, que elige ser madre a los 10 años? Yo no creo eso. En ningún momento dije eso, de manera que me llama la atención que usted me pregunte. Yo inclusive creo que aunque diera el consentimiento, no resulta causa justificante, porque ella es menor y no puede tomar una decisión. En general es producto de violaciones. Exactamente. Menos de 12 años, digamos, en principio es violación. Pero ese no es el tema. Lo que estamos discutiendo no es eso. Lo que estamos discutiendo es si hay que matarle al hijo. Eso es lo que estamos discutiendo. Y lo que estamos discutiendo es que esa mujer va a ir a parir a los 10 años y puede morir ella y el hijo, los dos. Bueno, vamos despacito. En primer lugar, en aquel momento no murió ni el hijo, ni se salvaron las 2 vidas, para empezar. Un caso. Un caso, bueno, es un caso que sirve de antecedente. No murió ni la madre ni el chiquito. Lo que hay que entender es que esa niña no es una máquina de parir. Doctor, es un ser humano. Le quiero hacer una pregunta. Si una niña de 10 o de 13 es violada
y queda embarazada, ¿no es obligación del Estado protegerla de una ¿Sí? tortura mayor como es un parto? No, es que ahí que se trata. Lo que pasa es que nunca es lícito buscar directamente la muerte del tercero a forciori cuando es un tercero inocente. Volviendo al caso, porque todos estamos hablando del caso de San Miguel, que ya es un caso. Volviendo al caso, yo por ejemplo, nadie vi que se dirija contra el delincuente que la forzó a esta chiquita que pareciera es discapacitada. Tiene Que retraso madurativo. Tiene retraso madurativo. Sí. Bueno, aparentemente tiene retraso madurativo, es de pensar que también en este caso su consentimiento Sí, hay un abuso. es un abuso. Sí, claramente. Entonces, ese no es el tema. Lo que estamos discutiendo, insisto, es la posibilidad de matar, de buscar directamente la muerte de un inocente. Eso estamos discutiendo. Sí. A ver, doctora, perdón, a ver, doctora. Creo que fijar o poner el eje en una cuestión de vida o muerte no se trata de esto, digamos. Primero porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando falló en el caso de Artavia Murillo, hace la interpretación del artículo 4 de la Convención Americana y dice: el derecho a la vida es gradual y paulatino. A mayor desarrollo, mayor derecho. A menor desarrollo, prevalecen los derechos de la madre. Y esto va en consonancia también con todo el contexto normativo que rige en la Argentina, y en este punto discrepo con el doctor. La Convención de los Derechos del Niño, si bien es cierto, nuestro país tenía desde antes de la sanción la protección de la vida desde la concepción, no hizo una formal reserva, porque no se hizo el trámite de reserva, que es todo un trámite protocolar, cuando se suscribe la convención. Y todos los derechos en Argentina, digamos, quedan o se tornan efectivos al nacimiento con vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo. Nosotros tenemos una consideración especial, digamos, para la protección de lo que sería un embrión, un feto o un nacido vivo. Y nuestra Constitución Nacional habla de la protección del embarazo. Y cuando hablamos de la protección del embarazo, estamos haciendo hincapié en la mujer, en el cuerpo de la mujer. Esto mismo dicen los tratados de derechos humanos que fueron suscribiéndose por los diferentes países y ratificándose por nuestro país la Convención de Belém do Pará, la CEDAW, que habla de los derechos reproductivos. Y por otro lado, por eso es que hay que correr el eje. Esto no es vida o muerte, no es que los que estamos a favor de la despenalización del aborto y de la legalización, porque son dos cosas. Uno es sacarlo del Código Penal, porque esto debe estar en políticas públicas de salud, y por el otro lado, garantizar que todas las mujeres lo puedan practicar. Esa es la queja que hay con relación al proyecto de Código Penal que presentaron ahora. Es decir, dicen, el aborto de la mujer no va a ser punible, pero no garantizan que la mujer que no quiera llevar adelante el embarazo pueda acceder en igualdad de condiciones que aquella que sí lo puede pagar. De eso se trata. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente: todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Ahora, yo quiero saber, ¿la persona por nacer era o no un ser humano? ¿Tiene un patrimonio genético propio? ¿Tiene que lo distingue de la madre? Es notable que cuando el embrión se va a implantar, hay una especie de diálogo molecular, digamos, entre la persona por nacer y la madre, que le manda un mensaje químico y entonces baja las defensas, porque el chico sería rechazado como un cuerpo extraño, porque no tiene la misma identificación genética que la madre. Entonces ahí se implanta y se desarrolla. Bueno, entonces es evidente que nos encontramos frente a un tercero que tiene un código genético propio distinto de la madre.
para mí una cuestión fundamental es que el fin no justifica los medios. Acá no se trata de juzgar qué era, si estuvo, digamos, si se podía, si hubiera sido mejor que la madre no tenía. No, acá lo que tratamos es lícito matar a un inocente, sí o no. Según el Código Penal, en estas circunstancias sí. Es que ese Código Penal habría mucho que conversar al respecto. Al menos desde 1990, vamos a hacer un análisis de derecho positivo, no vamos a entrar en valoraciones, al menos desde 1990, ese código o estaba derogado o devino inconstitucional, ese artículo, esa norma del código, o estaba derogada o devino inconstitucional. Ese es el tema. Ahora ella no tiene, Pero eso no es A ver, doctora, no tiene a ver, autonomía doctora. ¿Qué dice el sobre fallo su FAL? cuerpo, la niña. A ver, Cristina, a ver, doctora. Eso no es lo que dice el fallo FAL de la Corte. No, ¿Pero ciertamente. y la Corte no tiene el control de constitucionalidad? Vamos despacito. En primer lugar, la Corte dijo muchas cosas. La Corte dijo antes, en Portal de Belén, defendió el derecho a la vida. Antes, en Elvira Sánchez, reconoció el derecho a la indemnización de una abuela que dado que su hija había sido secuestrada supuestamente por fuerzas de seguridad, entonces se consideró que se trataba de una persona por nacer y se la indemnizó también por la nieta en Elvira Sánchez. Todos esos precedentes muestran que hay toda una corriente jurisprudencial a favor del derecho a la vida. El fallo FAL no es un fallo con una integración que no es la actual, tiene la impronta indeleble de Zaffaroni, por supuesto, pero mucha gente discrepó. Inclusive, doctora, el mismo hecho es que no se considera reserva la ley 23.849. Eso es una cosa muy discutible, porque en primer lugar el convenio no establece una regulación de la reserva, pero aun cuando así fuese, espera un segundito, aun cuando así fuese, hay una interpretación, hay una declaración interpretativa de parte del país, y lo hace a través de una ley de la nación. Entonces, citando un mero documento, conforme al cual, en el mejor de los casos también, en el peor de los casos, para la hipótesis que estoy sosteniendo, también sería una declaración interpretativa e influiría en el alcance de la norma. No veo por qué esa forma de desechar tan alegre y superficial que tuvo el fallo FAL. ¿La doctora? Bueno, en principio, digamos, no me corresponde a mí decir si el fallo de la Corte ha sido alegre y superficial. Lo que sí creo, digamos, es que el fallo de la Corte vino a la máxima autoridad que tenemos del Poder Judicial, ¿no?, de interpretación de las normas, vino a decir que en primer lugar que nosotros tenemos supuestos de abortos no punibles desde el año 1921. Le insta a las provincias a que los ministerios de salud dicten protocolos. ¿Para qué? Para no judicializar los casos, para que no ocurra lo que ocurrió en ese caso, que el expediente tuvo que llegar hasta la Corte Protocolo de aborto Suprema. no punible. Exactamente. Y además, siguiendo, digamos, las recomendaciones que ya hizo el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, esta convención que está el doctor invocando en la postura contraria, que dice, o que da vigencia, digamos, a esto de que las niñas no tienen que seguir adelante con un embarazo porque es una tortura, y le insta a los países a despenalizar esta cuestión, el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño. Eso no es vinculante, doctora. Para son el país las no recomendaciones, son las recomendaciones de los organismos internacionales. Son recomendaciones que no son vinculantes para el país. El país se obliga, en los términos en que suscribió el acuerdo, y que él, a través de, en el peor de los casos, una declaración interpretativa estableció, pero no se les puede cambiar el contenido de un acuerdo de voluntades donde no concurrió la voluntad del país. Sí, no es la única convención que suscribió el país, doctor, digamos. Usted sabe que el derecho se interpreta de modo contextual, es decir, todas las normas en su conjunto para sacarle un sentido común. Y
hoy tenemos una normativa prácticamente esquizofrénica, porque por otro lado tenemos programas del Ministerio de Salud de la Nación que desarrollan programas para la prevención de los embarazos adolescentes involuntarios, y donde se trabajan justamente estas cuestiones. Y si trabajamos los embarazos adolescentes involuntarios y trabajamos la educación sexual en las escuelas, y estamos teniendo en varias provincias protocolos de abortos no punibles, es porque nosotros estamos viendo que hay normativa que nos indica que esto hay que despenalizar, sacar de las prohibiciones y dejar en materia de salud pública mediante una política. A mí me parece, doctora, con el debido respeto... Tengo que ir cerrando, doctora. A ver, le doy 20 segundos. Bueno, a mí me parece que el derecho a la vida del inocente es sagrada y que nunca es lícito, no es conforme a la tradición jurídica argentina, no es conforme al sentido común, que es patrimonio milenario de la humanidad, buscar directamente la muerte del inocente. Eso es un crimen y será siempre. Y la niña tiene derecho a no ser obligada a ser madre. Tengo que ir cerrando el programa, ya nos estamos yendo. Doctor, lo último, a ver. Lo último, yo opiné del doctor Zaffaroni como ciudadano. Yo soy juez jubilado y como tal las sentencias son actos de gobierno y yo puedo criticar. Y puedo criticar la pésima prudencia iuris del doctor Zaffaroni, que es famosa y que no había el tema del auto robado, que supuestamente sería el res delicta y todo, que son suficientes para descalificar. Estoy cerrando. Nora, lo último, a ver. Lo último, que sería, digamos, oportuno que la provincia dicte, teniendo en cuenta este caso, un protocolo que se avance rápidamente de aborto no punible y que se avance en la despenalización y legalización. Muchísimas gracias a todos. Buena semana, Corrientes.